Muy buenos días. Queremos dar también una bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Sed muy bienvenidos. Ya sois parte de la familia, queráis o no. Pero eso, os damos una calidad bienvenida en esta mañana. Quería hacer una pregunta retórica. No sé si sabéis qué es una pregunta retórica. Es una pregunta que te contestas a ti mismo, no es como una pregunta en la que yo espero una respuesta de vuestra parte, es para vosotros, en vuestra mente. Así que la pregunta va: ¿puede el cristiano sentirse solo? ¿Puede el cristiano sentirse solo? Bueno, gracias, Pepe. Hemos titulado al sermón de esta mañana Jesús, soledad y compañía. Vamos a estar en el Salmo 142. Si queréis ir abriendo vuestras Biblias, preparando vuestras notas, encendiendo el teléfono. Este tema es un tema que en lo personal me toca fuerte. Me toca fuerte porque la soledad es algo con lo que lidio en cierto grado y en ciertos contextos y en ciertas situaciones. Pero no quería predicar de esto porque fuera un tema personal, sino porque estuve leyendo las noticias y apareció una noticia sobre un joven sacerdote italiano, sacerdote católico de 35 años, que se llamaba Matteo Balzano. Vamos a hablar un poquito de él. Él nació, es italiano, como he dicho, nació en un pueblo en Grignasco, la provincia de Novara. Balzano ingresó en el seminario en 2010 cuando tenía 20 años. Sirvió en las parroquias de Borgosesia, Trecate y el Centro Diocesano de Vocaciones y fue ordenado en junio de 2017 al sacerdocio. Hay que decir que este chico era ingeniero aeronáutico antes de todo esto, ¿vale? Pero independientemente de su formación, acabó sirviendo en Canovio como sacerdote. El alcalde de Canovio indicó que era muy querido por todos. Forjó una buena relación con los jóvenes de la comunidad católica y organizó campamentos de verano para niños. El pasado 5 de julio no acudió a la celebración de la misa matutina. Esto extrañó a la comunidad, pues al ir a su domicilio a ver qué había ocurrido, tristemente lo encontraron sin vida. Según determinaron los forenses, se trató de un fallecimiento por causas autoinfligidas. Esta noticia conmocionó no solo a la comunidad de Canovio, sino a muchos católicos y sacerdotes que ahora se preguntan: ¿quién cuida a los que cuidan? Muchos sacerdotes se sintieron identificados porque decían saber lo que es vivir el pastorado con entrega, amor, pero también con cansancio, con luchas internas, con momentos de soledad y con incomprensiones. Siento que estas noticias impactan más o nos estremecen de alguna forma más cuando se tratan de pastores o líderes. Hace ya mucho tiempo fui a California y visité una iglesia, una mega iglesia que tiene varias iglesias pues en distintas zonas de California. Son iglesias sanas, todo hay que decirlo. Se llama Harvest. Y un pastor llamado Jared Wilson partió de este mundo por decisión propia, dejando a una mujer con un hijo. Y estas noticias conmocionan porque no te las esperas. Quizá tenemos esta idea de que los pastores o los líderes de una iglesia son los que tienen este perfil de estar más conectados con Dios y por eso decir, ¿por qué lo hizo? Y tristemente, pensar así es una forma de prejuzgar. De hecho, cuando estas cosas suceden, como cristianos, tendemos a juzgar esto. Podemos decir, qué decisión más egoísta,
Nos podemos debatir sobre teología, sobre si el suicidio tiene perdón o no, y no hacemos lo que deberíamos hacer en estas situaciones: luto. La triste realidad es que muchas de estas personas, sean líderes, sacerdotes, pastores evangélicos, cristianos, no cristianos, se encuentran en un estado de soledumbre. Hay muchos personajes bíblicos que han atravesado circunstancias en las que sienten una soledad profunda. Y hoy me gustaría leer con vosotros el Salmo 142 como una forma de iniciar este sermón con la palabra de Dios y justificar el tema de hoy. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1 del Salmo 142. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero está bien que esa sea la Reina Valera del 60. Leamos. Dice: a voz en cuello al Señor pido ayuda, a voz en cuello al Señor pido compasión. Ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, no tengo donde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti, Señor, te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Oremos. Señor y Padre Celestial, ponemos en este tiempo tu palabra en el lugar más alto en el que pueda estar. Es el lugar que nos hace ver, nos hace aprender lo que tú nos quieres enseñar, no lo que nosotros queremos escuchar ni aprender. Ayúdanos como iglesia y como cristianos a que este mensaje nos transforme, que tu palabra nos transforme, no para el día de hoy, Señor, sino para dar buenas nuevas al mundo. En nombre de tu Jesús, amén. Bueno, si tienes tu Biblia a mano, quizás has visto que hay un pequeño apéndice que dice algo así como reflexión de David cuando estaba en la cueva. Si lees el Salmo 142, no hay ninguna pista que dice sobre David o tal, es algo que se añade, que añadieron más tarde. Hay muchos teólogos, pastores o académicos que hacen una lectura de este pasaje en la que el personaje ora angustiadamente, pero no se sabe quién es. Desde el punto de vista literario, como he dicho antes, no dice nada del versículo 1 al final sobre si es David, sobre qué le estaba pasando. Eso se entendió después, ¿no? O algunos lo atribuyeron después. Pero valoremos las posibilidades. Valoremos que puede ser David o puede ser un desconocido, ¿vale? Vamos a hacerlo. Si no es David, es una persona profundamente angustiada porque en una situación de peligro se ve sola. Dice, mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. Por otro lado, si fuese David, existen dos contextos posibles. Hay dos situaciones en las que David estaba en una cueva. Una es en la gruta de Adulam, en 1 Samuel 22, del 1 al 5, y la otra es en las cuevas de Engadi. Supongamos que David estaba en la gruta de Adulam. Fue cuando David huyó por primera vez y se refugió en la cueva. Bueno, se dice ahí que se le unieron a él sus hermanos y toda la casa de su padre. También dice que se le unieron alrededor de 400 hombres descritos como todo el que se hallaba en aflicción, endeudado o amargado de espíritu. David llegó a ser su líder. Así que David estaba acompañado en la gruta de Adulam por su familia y un grupo considerable de hombres marginados o necesitados. Y ahora, la otra posibilidad es en Engadi, cuando David estaba escondido en las cuevas de Engadi y tuvo la oportunidad de matar a Saúl.
Pues David estaba con sus hombres del ejército, aquellos que les fueron fieles a él. Y él, pues bueno, perdona la vida. Así que en ambas situaciones, en ambas cuevas, David, solo, 400 hombres, tus soldados más fieles, solo, lo que es solo, no estaba, ¿no? Qué melodramático. La cuestión es, hermanos, que la soledad llama a tu puerta en cualquier momento. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Tú puedes estar solo en tu casa, claro, ¿ok? Pero a la vez podrías estar rodeado muchas veces de 1000 personas que te quieren y sentirte profundamente solo. En un estado de soledumbre, vacío y muerte. Las razones. Quizá es porque te enfrentas a un problema o una situación muy violenta y te ves solo. El salmista lo expresaba así en el versículo 4 y por otro lado el 6 dice, mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. Y el 6 expone el problema, atiende a mi clamor porque me siento muy débil, líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. En muchas situaciones adversas uno se ve solo y se puede sentir solo. El salmista era porque tenía unas personas que lo querían afligir, lo querían hacer daño, pero lo podemos extender a cosas más cotidianas. En mi trabajo hay muchas mujeres que son madres solteras y no les pueden ayudar nadie, no tienen a nadie. Y en una situación violenta donde tú tienes que trabajar para proveer a tus hijos, se ven completamente solas. Por otro lado, otras de las razones son más científicas, sociológicas. Hice algunas lecturas sobre la soledad en España y estos fueron los datos y las conclusiones. En 2024, y todo esto son estadísticas, no es que le hayan preguntado a todos los españoles del territorio, pero cerca del 20% de los adultos y el 34,6% de los jóvenes viven en soledad no deseada y significativa. Eso sí es cierto, ¿eh? En mayores de 65 años, el aislamiento ha aumentado. Dice el Instituto Nacional de Estadística que más de 4,5 millones de personas de más de 65 años viven solos en España. Más de 4,5 millones. Y mucho de esto desemboca en soledad crónica que se vincula a la degradación emocional, riesgo de depresión y empeoramiento de enfermedades crónicas. ¿Y por qué sucede? A veces por cambios demográficos, envejecimiento poblacional y aumento de hogares unipersonales. También el desempleo, la precariedad, la baja educación, la salud mental, la discriminación, el uso excesivo de redes y pérdida de espacios de sociabilidad tradicional, señalaba el Instituto Nacional de Estadística. Y son datos fríos, generalmente. Cuando hablamos de números, nos aleja realmente de la empatía que deberíamos tener. El mundo, irónicamente, que es el mundo en el que más fácil estamos de comunicarnos con amigos y personas, es probablemente el mundo más individualista que ha existido en los últimos 20 siglos. Y estas formas de individualismo son formas de pecado. Dios nunca nos ha llamado a vivir para nosotros mismos. Dice el Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. Pero creo que hay una tercera razón que es distinta a las dos primeras. Y creo que esta razón, en el fondo, todo ser humano, cristiano o no, lo sabe y lo piensa en algún momento, y quizá es la más existencial, digamos la más filosófica.
Es como la más inherente en lo que respecta a nuestra propia existencia. Todos luchamos con ellos. La soledad es una lucha de todos los hombres. El autor Henry Nouwen lo expresaba así, pero tratando de reconsiderar este problema. Dice, vale, es un problema del hombre, pero vamos a reconsiderarlo. Es una cita larga, pero merecía la pena citarlo entero. Él dice, me gustaría proclamar a voz en grito y con toda claridad lo que podría parecer impopular o incluso perturbador. La forma cristiana de vida no libera de la soledad, la protege y la cuida como un don precioso. A veces parece que hacemos todo lo posible para evitar la dolorosa confrontación con nuestra soledad humana. De esta forma consentimos en ser atrapados por falsos dioses que nos prometen una inmediata satisfacción y un alivio rápido. Pero quizá el penoso reconocimiento de la soledad sea un hecho fundamental en nuestra existencia. Puede ser un don que debamos proteger y guardar porque nuestra soledad nos revela un vacío interior que puede ser destructivo cuando es mal comprendido, pero lleno de promesas para el cual puede aguardar su dulce dolor. Cuando estamos impacientes, cuando queremos quitarnos de encima nuestra soledad e intentamos superar la separación y la sensación de que nos falta algo que a veces experimentamos, fácilmente nos relacionamos con el mundo, poniendo en él expectativas devastadoras. Ignoramos que también nosotros sabemos desde un conocimiento profundamente asentado en nosotros, intuitivo, que ningún amor o amistad, ningún abrazo íntimo o beso tierno, ninguna comunidad, comuna o colectividad, ningún hombre o mujer serán capaces jamás de satisfacer nuestro deseo de vernos aliviados de nuestra condición de solitarios. Esta verdad es tan desconcertante y dolorosa que nos hacemos más propensos a los juegos de nuestra fantasía que hacer frente a la verdad de nuestra existencia. Aun cuando admitimos que hemos sido llamados a curar desde nuestras heridas, sigue siendo muy difícil reconocer que la curación tiene que darse hoy. Porque estamos viviendo días en que nuestras heridas se han hecho demasiado visibles. Nuestra soledad y aislamiento forman parte hasta tal punto de nuestra experiencia diaria que gritamos pidiendo un libertador que nos arranque de nuestra miseria y nos traiga la justicia y la paz. Anunciar que el libertador está sentado entre los pobres, que las heridas son signos de esperanza y que hoy es el día de liberación, es un paso que muy pocos pueden dar. Pero este es exactamente el anuncio del que cura desde sus heridas. El Maestro llega, no mañana, sino hoy, no en el próximo año, sino este año, no después de que se haya terminado nuestra miseria, sino en medio de ella, no en otro sitio, sino aquí, exactamente donde nos encontramos. Dice el salmista en el versículo 5, a ti, Señor, te pido ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Jesús, hermanos, es nuestra porción en la tierra. La palabra traducida para refugio, cobijo, la versión Reina Valera dice mi esperanza, pues puede significar todas esas cosas a la vez. Esperanza, refugio, cobijo. Dice también mi porción en la tierra de los vivientes. La porción de un hebreo solía referirse a herencia o posesiones. Aquí el salmista lo que está afirmando en esencia es que Jehová es el sustentador y preservador de su vida y es su vida misma.
La versión Dios habla hoy traduce la frase: tú eres todo lo que tengo en esta vida. Como decía Nowen, ningún amor o amistad, ningún abrazo íntimo o beso tierno, ninguna comunidad o comuna, ningún hombre o mujer serán capaces de satisfacer nuestro deseo de vernos aliviados de nuestra condición de solitario. Dios es todo lo que tenemos en esta vida. Y esa quizá es la realidad más difícil, porque Dios no es que lo veas tanto como ves a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, a tu comunidad. Pero todas estas cosas son efímeras. Te pueden decepcionar, se pueden acabar. Y en el fondo todos lo sabemos. Todos sabemos que aquellas cosas con las que llenamos nuestros sentimientos de soledad no los llenan completamente. Pero el salmista clama y proclama: Dios es todo lo que tengo en esta vida. Pero no tenemos, hermanos, un Dios como los que otros tienen. Tenemos un Dios que no mira nuestra soledad y nos anima desde lejos con palabras de aliento. Tenemos un Dios que se ha acercado a los hombres. Jesús, siendo en forma de Dios y en esta misteriosa Trinidad, en la que lo único que reinaba es comunión perfecta, santa unidad en el amor, pues Jesús, siendo Dios, decide venir a un mundo que no le era ajeno, ya que él ya había experimentado el rechazo de los seres humanos. Pero viene a la tierra con la misión de reconciliar al hombre con Dios el Padre, y lo que recibió es más rechazo. Jesús vivió una vida de rechazo y de soledad, en la que sus más cercanos, incluso en los momentos más difíciles, le abandonaron. Hermanos, no tenemos un Dios ajeno a nuestras emociones. Él incluso experimentó la separación y la soledad más imposible que podía darse. Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó una soledad que nadie en este mundo ha experimentado. Que algunos experimentan en pequeñas dosis, pero él la experimentó de forma total, por lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Adoremos entonces al Dios que no es ajeno a nuestra soledad, sino que en su misión se solidarizó con nosotros, haciéndose semejante a nosotros, y precisamente estuvo con aquellos que estaban solos, con los más marginados. Hermanos, la soledad no se cura muchas veces orando más o leyendo más fuerte la Biblia. Es triste decirlo, pero decirle a una persona que se siente profundamente solo, decirle ora o lee más la Biblia, no va a ayudarle, porque estoy seguro que muchos lo han hecho. Pero hermanos, de forma práctica, si pudiera decir algo para llevaros a casa y como comunidad a actuar, debemos tener dos actitudes frente a la soledad. Una de ellas es ciertamente enfrentarla, y la otra es afrontarla. La enfrentamos en la evangelización, y no una evangelización que anuncia como si el evangelio fuese un producto de teletienda, sino que la evangelización se vive acompañando a los marginados, a los que se sienten solos. La enfrentamos cuando somos iglesia y cuando vivimos en una comunidad que ama y que es familia en Cristo. Dice Hechos, capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos
y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Enfrentamos la soledad cuando acompañamos a todas las personas en la iglesia, sean líderes o no sean líderes. Cuando cargamos juntos nuestras cargas, cuando lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Fíjate cómo termina el Salmo 142, versículo 7. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has otorgado. Hemos sido creados para celebrar juntos la bondad de Dios y su presencia. Y por último, debemos afrontar la soledad. Como decía Nowen, la forma cristiana de vida no libera de la soledad, la protege, la cuida como un don precioso. Quizá el penoso reconocimiento de la soledad sea un hecho fundamental en nuestra existencia. Puede ser que sea un don que debamos proteger y guardar, porque nuestra soledad nos revela un vacío interior que puede ser destructivo cuando él es mal comprendido, pero lleno de promesas para el que aguanta su dulce dolor. Jesús, hermanos, no solo experimentó la soledad en sus momentos más difíciles, sino que también abrazó la solitud, que son cosas distintas, como un espacio sagrado para encontrarse con el Padre. La soledad es la palabra que usamos generalmente. Cuando alguien está solo, puede ser positivo, puede ser negativo. La soledumbre siempre tiene ese contexto de muerte, vacío. Pero la solitud es la condición de reconocer que en esta vida no tenemos nada más que a Dios. Y por eso Jesús iba solo a orar al monte. Hermanos, debemos saber y reconocer que en esta vida el Señor es nuestra porción en la tierra de los vivientes, que Él es todo lo que tenemos en esta vida. Vivamos y pasemos más tiempo con Él. Yo hace un tiempo lo compartía en un artículo que escribí hace mucho. Hablaba con varios amigos sobre el sentirme solo, porque era muy recurrente y a veces lo es todavía, a veces lo es. Y hablaba con dos personas, no tenían que ver en amigos, pero no habían hablado entre ellos. Y compartieron conmigo la misma cita el mismo día sin haber hablado entre ellos, de una obra de C.S. Lewis, una obra satírica que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es una obra realmente buena, debéis leerla. Hay un capítulo, la obra, para que lo entendáis, es una obra satírica, es irreal, pero en esa irrealidad que C.S. Lewis crea, en el que un demonio más viejo, experimentado, enseña a un demonio más joven, él enseña verdades cristianas increíblemente profundas. Y estos dos amigos citaron a Lewis y me enseñaron algo muy bueno. Digamos, el demonio más viejo en ese capítulo está hablando con el joven y le dice algo muy interesante. Hablando sobre su enemigo, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, no hay nada en la tierra más peligroso que uno de esos seguidores de nuestro enemigo, que ha perdido toda esperanza y todo rastro de Dios y se siente profundamente solo, y aún así no ha cesado de orar delante de Él. No hay nada más peligroso que alguien que, aunque se siente solo, nunca deja de orar al Señor. Hermanos, Cristo es nuestra porción en la tierra. Debemos enfrentar la soledad por medio de la evangelización. No como un producto de teletienda en el que
acepta a Cristo y va a mejorar tu vida. Porque la realidad es que muchos, a la larga, la vida cristiana a veces no es tan fácil como se predica. Pero evangelizamos y enfrentamos la soledad del mundo siendo como Jesús fue. Una persona de compañía y que se solidarizó con los más necesitados. Y por otro lado, afrontemos esta triste y penosa condición en la que todos sabemos que nada en esta tierra nos puede llenar. Pero abracemos una condición de solitud en la que reconozcamos que, vale, nadie me puede llenar, solo Cristo. Por eso voy a pasar tiempo a solas con Él. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque no eres un Dios ajeno a nuestras emociones. No eres un Dios que puedas decir, vine a la tierra y me abrazaron, me aceptaron. Señor, has sido un Dios pobre de amor, que has venido a la tierra por amor y lo que has encontrado es rechazo y soledad, Padre. Has experimentado lo que nadie debería experimentar, la separación más grande que pudo haber entre Dios y el hombre. Señor, te solidarizas y luego vuelves a reinar, resucitas para que nosotros sepamos que no tenemos un Dios ajeno a nuestros miedos, nuestras soledades, ni a nuestras tentaciones. Así lo dice el libro de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tú intercedes en todo, Padre. Eres nuestra porción en la tierra, lo único que tenemos en esta vida, Padre. Ayúdanos a, como iglesia, amarnos los unos a los otros, amar a nuestros líderes y sostener nuestras cargas unos a otros, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Padre, ayúdanos a enfrentar la soledad de este mundo, a pensar cómo como iglesia podemos abrazar a tantas personas en España que se sienten solos, jóvenes, adultos y muchos de tercera edad que viven solos, Padre. No es bueno que el hombre esté solo. Tú nos has dado una familia, Padre, y aunque la familia terrenal a veces falle, tú nos has dado un nuevo entendimiento de ser familia, Señor. Ayúdanos a predicar más tu evangelio y vivirlo para que otros vean en nuestro amor tu amor. Amén.